Hola teatreres, ¿cómo están? Hoy estoy con María Inés Olmedo, que estaba produciendo hasta hace poco, no sé si todavía esté en cartelera, a Strange Loop en West End. A Strange Loop, que es la ganadora del Tony, si no me recuerdo, hasta del Pulitzer. Y Exactamente. ahora te la fuiste a llevar a Londres, pero quiero irme como un poquito de lo general o en particular para que nos cuentes un poquito de tu chamba. ¿Qué implica ser coproductora de un musical como este? Para empezar, justo acaba de terminar temporada A Strange Loop. El domingo terminó 12 semanas de temporada. Y, y bueno, pues sí, es un musical que estrenó en Estados Unidos, en Nueva York. Ahí fue que lo nominaron para, bueno, y se ganó el Tony, varios Tonys, pero incluyendo Mejor Musical. Y Y libreto también, ¿no? Creo, para Michael R. Jackson. sí, y también el Pulitzer de Best Drama. Y entonces fue en realidad una transferencia, ¿no? Un transfer de Broadway a UK. Y pues la verdad es que es un musical que a mí me parece muy inteligente, muy ingenioso. No sé si lo viste en Nueva York o... Sí, creo que es mucho más complejo de lo que te das cuenta hasta cuando lo empiezas a recapacitar. O sea, a mí lo que me pasó fue que creo que ríes mucho con él, durante gran parte del musical ríes, y luego en algún momento te das cuenta que te están metiendo de cachetadas. Siento que es un musical que incluso te empieza a pegar hasta después. Es un musical metateatral. Definitivamente también te lleva por diferentes layers, ¿no? O sea, como que de pronto estás viendo una cosa y se convierte en otra y como tú dices, de pronto te da una cachetada, como que tú te estabas riendo y de pronto te da una cachetada como porque obviamente está siendo satírico sobre temas bastante duros. Bastante, Eh, sí. luego otra vez te vuelves a reír, y luego pasa que dices, ¿qué está pasando? No entiendo nada y luego ya lo entiendes perfecto y dices, ah, no manches, o sea, qué inteligente, como pues va y viene con diferentes temas y sí, justo creo que es un musical muy valiente también, único en su estilo, en su formato, desde la escritura, pero también sobre los temas que aborda y la forma en la que los aborda, ¿no? Creo que Strange Loop en Broadway batalló. O sea, de entrada tenemos que aceptar que no es el clásico musical de Broadway, no es el típico musical que la gente, incluso ahora entendiendo que no vas a forzosamente a un musical de Broadway a ver historias rosas, porque creo que en algún momento así lo fue, incluso ahora entendiendo que también hay obscuridad en Broadway, aún así creo que Strange Loop le costó trabajo encontrar su lugar, especialmente previo al Tony. Creo que una vez pasando el Tony, como que la gente dijo, a ver, ¿qué es esto? Y pese a que pueda ser Estados Unidos o Londres o lo que sea, punta de lanza en muchos temas, todavía hay ciertas historias que nos siguen sacando de nuestra zona de confort, ¿sabes? Y creo que Strange Loop es una de esas. Y que finalmente eso son las cosas que a mí me parecen, o sea, muy interesantes y son proyectos que vale la pena poner sobre los escenarios porque te hacen pensar, reflexionar y sobre todo son muy valientes sobre los temas de los que está hablando. Hoy en día vemos, los musicales son ya como muy formulados, o sea, siguen como ciertas fórmulas. Entonces, cuando de pronto ves un proyecto, un pedazo de teatro que no, o sea, que se está saliendo de esa fórmula, que está proponiendo algo nuevo, vale la pena. O sea, finalmente eso es lo que necesitamos para seguir desarrollando cosas y no quedarnos clavados o estancados en pues, lo que ya sabemos que sí funciona, ¿no? Como que siempre estar como un paso adelante, intentando abrir fronteras, intentando empujar formatos, intentando hablar de otras cosas. Entonces, eso es lo que me parece muy, muy valioso. Y el hecho de que se propuso traerlo a Inglaterra, sabiendo los ríos que conllevaba, fue como perfecto, vamos, ¿no? Es un musical que no se podría venir al West End por una temporada ilimitada, o sea, tenía que ser una cuestión de como casi de gira, ¿no? O sea, Claro. 12 semanas. Nadie se espera realmente, yo creo, a Strange Loop. Entre más lo veía, más decía, no, es que sí está duro, o sea, sí es intenso, sí es duro, sí de Sí, pronto como para los que igual no tengan idea, pues básicamente Strange Loop es la historia de un chat que se llama Usher, que de hecho trabaja como Usher en El Rey León, pero sueña con ser dramaturgo, pero la cosa es, tiene muchos complejos, que sus complejos, sus preocupaciones, sus ansiedades, de hecho son los otros personajes que lo rodean, todo el tiempo estamos un poco como en su cabeza, mientras él está intentando escribir este guión que quiere escribir, este texto que quiere escribir, pero él es queer y entonces eso le causa un cierto conflicto porque el ser queer implica que él se tenga que aceptar de muchas maneras y además también con la comunidad negra tiene un tema porque no es suficientemente negro, entonces no es heterosexual, no es suficientemente negro, entonces todo eso le trae a él muchísimos conflictos que son lo que lleva a toda la obra a que en realidad sea un enorme monólogo interno
interpretado por muchas personas. Es que habla de muchísimos temas complejos, definitivamente, y justo es un musical que trata acerca de la identidad, que en un principio, pues sí, él es homosexual, o sea, es queer, es de la comunidad negra, o sea, es negro, sí, y aparte es cristiano, y su familia, toda Es su familia es cristiano. muy religiosa, que es otro de los pesos con el que él tiene que cargar mientras está buscando su identidad, que al final del día, al escribir este musical, que es acerca de él, no nada más, o sea, si lo escribe, tiene que él también hacerlo, ¿no? O sea, como que esta liberación de identidad o esta aceptación de lo que él es, va de la mano con lo que está escribiendo. Entonces, para poder escribir eso, él tiene que aceptar su realidad y su identidad y lo que es, y para poder aceptar lo que es y su realidad, tiene que escribirlo. Entonces, como que también eso va muy... De ahí que es un loop. Yo de pronto, cosas que él vive, yo las sentí, obviamente con diferentes contextos, pero igual como que sentí que se traducía sus emociones, sus frustraciones, lo que tenía, su crisis de identidad, él en sus particularidades, pero había momentos que también se traducían a situaciones o experiencias que yo viví, que eso me pareció también muy importante, que no se queda nada más en, bueno, nadie más va a entender este musical, ¿no? No, O no, nadie... en absoluto. De hecho, creo que de pronto tiene mucho que ver con lo que la sociedad o la familia pide de ti, más allá de cualquier tema que sea tu tema, y que tú no quieras ir por ese camino y te sientas un poco presionado a, es que si no lo hago, mi familia o la gente que me rodeo o mi público al que se supone que voy dirigido, pues no me va a aceptar, ¿no? Sé que también has producido en México, ¿cierto? Sí, sí, yo empecé produciendo en México hace muchos años, en el 2012, y tengo una compañía que se llama Mio Projects. Y entonces, bueno, yo producía en México muchos años, y luego en el 2016 fue que decido irme a hacer una maestría a Londres, porque después de producir en México durante muchos años, me di cuenta que también quería explorar mi parte creativa, que yo realmente quería entender muy bien cómo funcionaba todo el proceso artístico y también explorar mis propias ideas y qué tal que yo también puedo dirigir, ¿no? O ser como más una theater maker, que en español no sé cómo lo dirías, como hacedora de teatro, Creadora, yo le diría creadora. claro, creadora. Pero como que yo sentía que en México todavía estaba mucho esta limitación de, ¿eres productora o eres directora? Y si te crees directora, ¿qué tabala, no? ¿Por qué? O sea, de la nada, ¿no? Como que es, o eres actriz, o eres productora, o eres directora, o eres diseñadora, cuando acá hay una apertura mucho más amplia de, eres creador, y puedes un día producir, y dirigir, y actuar, y etcétera, como que es un poco más fluido. Yo me enfoqué mucho también en formatos contemporáneos, como el formato inmersivo, formato... Eh, promenade, ¿no? Site responsive, que respondes a los espacios. Y también me enfoqué mucho en la ópera. Me encanta la ópera y yo antes de venirme a Londres, había terminado de producir mi primera ópera, que fue La Voz Humana, en el Palacio de Bellas Artes. Y entonces como que siempre me ha encantado la ópera, también entré al mundo del teatro porque hice un internship en el Met en Nueva York muchos años antes y ahí fue cuando me di cuenta de es el factor en vivo, es esta cosa mágica que es lo que a mí realmente me prende y a lo que me quiero dedicar. Entonces, yo realmente lo que quería hacer era explorar cómo podemos llevar hacia adelante la ópera y el formato de la ópera, cómo hacerlo más accesible, relevante e inclusivo para las audiencias de hoy en día, ¿no? Por 5 años y decido quedarme acá y empiezo a asistir dirección en ópera. Y trabajé en la Royal Opera House, en Birmingham Opera Company y en el English National Opera, un año entero como asistente de dirección. Mientras que todavía, cuando estaba estudiando mi maestría, estaba haciendo el Don Juan en el Teatro Helénico, que dirigió Juan José Tagle, 2016-2017. Y otras cosas también, ¿no? O sea, vi en tu perfil que tenías Emilia y Tebas Land, que son mucho más para acá. Justo mucho más para acá. Sí, justo después de estar un año asistiendo a dirección en ópera, decido que quiero volver a producir teatro, obviamente ya con una, pues complemento, o sea, ya viendo haber estado súper sumergida en el mundo artístico, mucho más creativo, como que complementa mi práctica como productora creativa, empezar a producir otra vez. Entonces empecé con un proyecto en el 2020 que se llamaba Invisibles, en el Vault Festival, que es obviamente a nivel fringe aquí en Inglaterra. Ese año de COVID fue que desarrollé Tebasland de Sergio Blanco, Emilia, y ahora la próxima producción que viene a principios del próximo año, que es un sueño de una noche de verano.
que también va a ser en México. ¿Cómo le haces para malabarear el no estar en México, pero producir en México, pero estar trabajando en Londres? O sea, Yo estaba buscando trabajo aquí en Inglaterra para entrar al mundo comercial, ¿no? Y empezar a trabajar para ver cómo se opera día a día el West End. Y me dieron un trabajo en el West End, en Playful Productions, que es una gran compañía aquí en Inglaterra. Y yo empezaba a trabajar en enero y Tebas Land se había programado para marzo. Y pues no quedó de otra más que yo tomar este trabajo. Obviamente ha sido muy difícil y es muchísimo trabajo y es muchísimo claro. estrés y dedicación y todo, pero pues finalmente se puede. O sea, yo dije, bueno, Tebas Land lo desarrollamos todo, todas las juntas, todo por Zoom y no voy a poder yo estar en el día a día de todo el proceso, pero tengo a mi mano derecha que es Lucía Romo, productora ejecutiva con la que he trabajado muchísimos años, en quien confío y trabajamos muy bien juntas para llevar a cabo como que esa operación en México día a día. Pero igual, o sea, yo estaba siempre presente, ¿no? Como en las juntas, todo el tema de marketing, todo, o sea, todas estas cosas, pues estoy metida todo el tiempo. Literal, trabajaba en Playful de 10 a 6 y a las 7:30 ya estaba conectada trabajando en México hasta las 2:30, 3. Y obviamente fueron 5 meses intensos que no son sostenibles, pero pues ni modo, no quedaba de otra. Y ya nada más me fui a todo el montaje y al estreno y me regresé. Emilia, por ejemplo, sí tuve que renunciar a mi trabajo aquí después de un año, porque Emilia era un proyecto mucho más complejo y mucho más grande. Era un Era un monstruo. Totalmente. Entonces ahí sí dije, no, pues, o sea, no nada más me encanta este proyecto y quiero hacer lo mejor posible y sacarle lo mejor, pero pues es necesario porque es un montón. Y bueno, pues así es. Ahora en enero me vuelvo a ir a México para hacer Sueño de una noche de verano. Que Strange Loop ya terminó temporada y ahí digamos que termina su corrida o tiene posibilidad de correr en otro momento o quizá algún tipo de gira o digo, se sabe que National Theatre de pronto sube sus cosas a streaming, ¿sabemos si Strange Loop se va a poder volver a ver en algún momento? Sí, se grabó y va a salir. Seguramente no va a salir en National Theatre Live, pero Trafalgar Entertainment tiene su propia cadena de distribución también. Entonces, Ah, por ok. ahí probablemente se va a estar viendo. Y sí hay planes para una gira tanto en UK como para Australia, sobre todo. Todavía, o sea, no está 100% confirmado, pero se están habiendo esas pláticas para así, para que tenga todavía vida Ay, en los ojalá. países anglosajones. Ay, ojalá ese musical lo debe ver mucha gente. Me dio mucho gusto platicar contigo, Marinés. De mucho. Obviamente ahí estaremos en una noche de verano. Uy, no, la verdad es que es una obra increíble, a mí me encanta, también compleja, maravillosa y muy divertida. Yo creo que sí, es mi comedia favorita de Shakespeare, pero aparte es muy, eh, bueno, lo que queremos hacer con este sueño de noche de verano es también traerlo mucho al 2023, a nuestro contexto, no nada más como social, sino también en México, ¿no? Cómo lo traemos a México, a las audiencias, para que realmente resuene con nosotros en México. Entonces, Claro. ese es como que el reto que ahorita estamos trabajando en cuanto a concepto y adaptación artística. Pero creo que va a estar muy emocionante y también lo que queremos es sacarlo del teatro y como que lograr hacer un tipo de experiencia diferente a lo 100% tradicional. Me da mucho gusto que hayamos tenido esta plática. Aquí obviamente dejo tus redes sociales para que la gente se entere de todas las cosas en las que andas y mucha mierda en lo que venga, de verdad. Muchísimas gracias, mucho gusto y gracias por el espacio. Me Gracias, encanta. Marinés. Nos Bye. vemos. Descansa.